estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Traes sanidad, traes libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Dios les bendiga en esta noche hermosa y preciosa. Les habla su hermana y amiga Delfina Montañez, a la cual pertenezco a la iglesia Robles de Justicia, las cuales pastorean Antonio y Nilda Álvarez de Caraballo, aquí en Ponce. Así que antes de continuar con el estudio de esta noche, quiero orar. Quiero orar porque la oración es eficaz y puede mucho. Y esperamos que esto llegue al corazón, que es lo más importante de las cosas y las maravillas que Dios hace. Así que vamos a orar. Señor, en esta noche tan hermosa, queremos tu presencia, la presencia del Espíritu Santo, dirigiendo primeramente cada palabra que pueda salir de mi boca, Señor, pero ungida por ti, llena por ti, Señor, porque queremos hacerlo todo bien, Padre. Queremos honrar en nombre de Jesús, Señor amado, y llevar esta palabra al corazón del que lo necesita, al corazón que quizás está pasando por situaciones difíciles, pero sabemos que Dios está en medio de todas las situaciones. Así que damos gracias al Señor en el nombre de Jesús. Este mes de octubre está dedicado con el tema tiempos de milagros, que está el versículo bíblico en Hechos capítulo 4, versículo 30, que dice así: extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto lo dijo Pedro y Juan en el nombre de Jesús. Y pues no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y para la gloria de Dios me toca la clase o exhortación para ustedes que están oyendo la palabra que es tan necesaria en este tiempo, para que puedan ser ministrados. Y yo fui ministrada mientras hacía este estudio. Y verdaderamente que yo decía, entre más estudio, es como una fuente de agua que fluía y fluía y no se detenía. Así que el tema que traigo, del estudio que traigo, es un milagro del Señor sobre lo natural, que está en Marcos capítulo 6, del 1 al 6 y el 45 al 51. Así que si quieres te invito a que abras la Biblia conmigo para que puedas seguir, ¿verdad?, juntamente conmigo, y que ponga tu oído para que podamos entender y que esta palabra siga siendo en nuestras vidas. En el versículo bíblico de Marcos capítulo 6, versículo 5, el 51, capítulo 6, versículo 51 dice: y subió a ellos en el barco y calmó el viento, y ellos, sus discípulos, en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban. Y quiero que escuchen esto, porque mientras yo estudiaba esta palabra me trajo la atención en esta porción bíblica que dice que ellos salieron en la barca sin Jesús, pero cuando cruzaron al otro lado, ya estaba a mitad del mar, estaba Jesús con ellos. Y quiero traerte que es un milagro y que es sobrenatural. La palabra sobre significa que está por encima de lo que es lo natural.
Y podemos traer los temblores, porque todos los días no hacen temblores, ni hacen terremotos. Los huracanes son fuertes, son sobrenaturales. ¿Sabes? Son muchas cosas y hay milagros prodigiosos que son sobrenaturales, que lo hemos palpado y lo hemos visto. Así que la palabra sobre va por encima de lo natural y la palabra milagros es un hecho, una acción, el resultado de una fuerza, de una potencia, un acontecimiento que sucede sensible y que sea capaz de sentirse. Es percibido del poder divino superior al orden natural. Es extraordinario, asombroso, que excede, que sobrepasa a las fuerzas de la naturaleza. En Marcos capítulo 6, del 1 al 6 y 45 al 51, que vamos a estudiar un maravilloso milagro que aconteció con los discípulos en el medio del mar. Eran sus 12 discípulos. Y te quiero traer rapidito que en el capítulo 6, está lo que el título de esta porción bíblica de este capítulo habla de la incredulidad en Nazaret. Y el versículo 1 dice: y salió de allí, o sea, de Capernaum, salieron de Capernaum y vino a su tierra, Nazaret, y le siguieron sus discípulos. Quiero decirte que Capernaum significa consolación. Allí en Capernaum se produjeron muchos milagros y te voy a traer dos. Jairo, se muere su hija, se llama Talita Cumí, y tenía 12 años. Ella murió, Jesús llega a la casa de Jairo y la resucita. Eso es un milagro prodigioso. Y también estaba allí la mujer del flujo de sangre que decía que si tan siquiera lo tocara, ella sentía que iba a ser sana. Y tocó a Jesús. Y hubo ese milagro en la vida de esta mujer. Jesús sale de Capernaum, de este sitio de consolación, donde el mismo Señor hizo muchos milagros y allí fueron consolados muchas personas, como Jairo, como la mujer del flujo y muchos más. Así que salieron de este lugar de consolación y llegaron a Nazaret, a un lugar donde había mucha incredulidad. Qué contradictorio, ¿verdad? Salir de un sitio donde había consolación a entrar a un lugar donde todo era incredulidad. Y dice el versículo 2: y llegando el día sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole estaban atónitos diciendo. Y quiero decirte que en esta porción bíblica, hasta el 3, se hicieron muchas preguntas, o sea, 4 preguntas. La primera dijeron: ¿de dónde tiene este hombre estas cosas? Se refirieron a Jesús como este hombre, que de dónde eran estas cosas, porque las hacía. Y luego decía: ¿y qué sabiduría es esta que le es dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? Ellos no ponían en duda la sabiduría ni las obras. Eran sus pensamientos, porque Jesús no era digno. Pero Dios es un Dios maravilloso. Y Jesús era obediente a su Padre. Y en el versículo 3, mira cómo dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Yo salí de la iglesia secular
Y yo me creía que Jesús era solo. Pero con la Biblia aprendí que Jesús tiene hermanas y tenía hermanas. Y aún la misma familia se escandalizaban de él. Y cuando te hablaba de escandalizar, como que se avergonzaban, no les gustaban estar con él y hacían comentarios. Usted no se da cuenta que cuando usted se convierte a Cristo, que mientras usted está, como en mi caso, en mi vida, en mi testimonio, que cuando yo me dedicaba a estar bebiendo, haciendo cosas que no debía, con las amistades, con la familia, pues para ellos, dice que entre comillas, estábamos bien. Pero cuando me convertí a Cristo, que vine a los pies del Señor, que el Señor me cambió, que hizo un milagro en mi corazón y mi mente, en mi vida, que comencé a caminar, muchas de mis amistades, muchas de mi familia decían, adiós, pero esta no es Delphi la que bebía, esta no es Delphi la que estaba metida en la fiesta, pero esta no es Delphi. ¿Sabes qué? No querían compartir conmigo, me echaban a un lado. Pero quiero que te diga te voy a decir una cosa. Perdí amistades, sí, pero sabes una cosa, no perdí al que yo acepté como dueño y señor de mi vida, porque él hizo un milagro en mi vida, me cambió. Y estos hermanos se escandalizaban, qué pena, la familia misma le estaba dando prácticamente la espalda. En el versículo 4 dice, pero Jesús le decía, no hay profeta sin honra, ni en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su propia casa. Y dice que el versículo 5, que él no pudo hacer allí ningún otro milagro, porque ni siquiera querían llevar a los enfermos. Dice que sanó unos pocos, no muchos. Y la gente prefería que sus amistades o familiares se quedaran enfermos a llevárselo a Jesús porque no creían en él. Es lamentable, ¿verdad? Cuando Dios quiere hacer milagros y te invita, mira, vente, vamos a orar, y se niegan a la oración que es tan eficaz en las personas que están enfermas, que necesitan. Así que dice, solamente sanó unos pocos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba Jesús maravillado de la incredulidad de ellos. Así que de allí entonces Jesús decidió irse, decidió salir de Nazaret, lugar de incredulidad, para ir al otro lado, a Betsaida, que significa casa de pesca o casa de pescado. En el versículo 45 me encantó esta porción que continúa porque me gocé en ella. Y decía el versículo 45 de este capítulo 6, dice, y luego dio a prisa a sus discípulos a subir al barco. Cuando dice que le dio para que subieran, ordenó inmediatamente. O sea, no le dio tiempo ni que pensaran. No le dio tiempo ni a decidir, porque Jesús sabía lo que iba a hacer con ellos. Eran sus 12 discípulos y también iban a ser probados en todo como somos probados. Quizás en sus dudas, en su incredulidad, porque las malicias se pegan, la incredulidad se pega, y acá había acabado de salir de un lugar incrédulo. Pero él inmediatamente le dio prisa a sus discípulos a subir al barco. Oiga bien esto, a subir al barco. Jesús quiere que el ser humano suban a la barca del Señor. Es tiempo, y quiero decirte que Cristo viene. Y ellos estaban un poco indispuestos. Ellos se montaron porque Jesús les dijo, móntese. Y ellos estaban acostumbrados a estar con Jesús
donde quiera que Jesús iba. Y para ellos Jesús era una seguridad para ellos. Pero de momento el Señor nos manda a subirse a la barca, pero Jesús no se montó. Y eso a ellos como que le trastocó el corazón. Estaban, como dice aquí, un poco indispuestos a ir delante de él a Betsaida, al otro lado, entre tanto que él despedía una multitud. ¿Cuál multitud? La multitud que pocos momentos antes habían hecho otro milagro de los panes y los peces. Y él le dijo, crucen al otro lado, que yo voy después, porque voy a despedir la multitud, porque era mucha. Y después que él despidió a esta gran multitud, dice el 46, y me encantó esto, que dice el versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. La oración es una oración del Padre con Jesucristo. Dice, vuelvo a decirlo, se fue al monte a orar. Jesús sabía que algo iba a pasar en el medio del mar. Jesús se fue al monte a orar, a interceder por ellos, porque ellos iban a ser probados en la fe, en la duda, en la incredulidad, y quizás el Señor los permitió que estuvieran solos porque ellos dependían mucho de Jesús. Y Jesús los tenía que en un momento dado soltarlo, porque iban a tener sus ministerios y tenían que irse a distintas partes o a predicar, a hacer sanidades, a hacer maravillas. Pero el Señor los envió. Y dice que se fue al monte a orar, a establecer esa oración de Padre y el Hijo. El 47 dice, y cuando fue la tarde, el barco estaba en medio del mar. El barco estaba en medio del mar. ¿Se acuerdan cuando le dije al principio que la barca salió sin Jesús? La barca salió sin Jesús, solamente los discípulos. Y que cuando llegaron al medio del mar, dice aquí la palabra, y cuando fue la tarde, el barco estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Jesús se quedó solo en aquella oscuridad, porque ya era de tarde, ya estaba cayendo la noche. Aleluya. Y en el 48 me encanta esto que dice, y él los vio remando con mucha dificultad. Yo te quiero decir una cosa. Este mundo representa este mar. Este mundo está tan convulsionado. Este mundo está pasando situaciones tan difíciles, pero bien difíciles, que lamentablemente mucha gente está suicidándose, y esa no es la solución. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tú tengas un encuentro con Él. Y claro, vienen dificultades, como ya estaba comenzando esta dificultad, que los vientos comenzaron a soplar fuertemente. Y cuando el viento sopla fuertemente, el mar, la misma ventolera, levanta las olas a unos niveles altos y la barca empieza a moverse. Y ellos comenzaron a tener miedo. Mire, la barca de nuestra vida, nosotros la empezamos sin Jesús. Y en medio de las situaciones de este mundo, que nos vienen problemas, que parece que nos vamos a jugar, ¿sabes qué? Hay alguien que no está viendo, no está mirando. No sé cuántos problemas estás teniendo en este mundo. No sé si tienes a Jesús en la barca, pero estos discípulos que andaban con él, Jesús no estaba en la barca. Jesús lo estaba probando.
cuáles fueron sus actitudes, cuál fue su forma. Nosotros los cristianos somos probados también. Somos probados. Porque tenemos que tener fe, como dice la palabra, aunque sea como un granito de mostaza. Y Jesús estaba allí solo en la tierra, y en el 48 dice, y él los vio remando con mucha dificultad. Yo no sé cuánto tú estás remando en este mundo con tanta dificultad y con tantos problemas que a veces no sabemos qué hacer. Pero dice que él los vio. Oye, ¿acaso Jesús no te está viendo? ¿Acaso Jesús no está atento a tu vida? ¿Acaso Jesús no está viendo que hay una torrencial, que hay unos vientos contrarios? ¿Usted sabe lo que es un viento contrario? Un viento contrario que cuando usted va hacia el frente, viene una ventolera y nos sopla de frente, y cuando son vientos bien fuertes, esos vientos nos quieren tirar para atrás, ¿verdad? Pues eso le estaba pasando a ellos. Habían unos vientos contrarios, porque el viento era bien fuerte. Así que en vista de que fue ya de noche, él no podía ya verlos físicamente. Acuérdese que Jesús también era hombre. No los podía ver físicamente porque ya cuando estaban allí a mitad del mar ya estaba oscuro. Pero él lo estaba viendo hasta que los dejó de ver. Y dice que no los podía ver físicamente. Pero mire esto, qué cosa hermosa. Dice, luego el Espíritu Santo tenía que revelarle esto. ¿Qué le estaba revelando? Que ellos estaban en medio del mar, con unos vientos contrarios, que el mar estaba horrible. ¿Sabes qué? El Señor está viendo tu vida. Y está viendo aquella barca donde está aquel discípulo que se estaba moviendo, que si yo ni cuántas para qué sitio. Así está la barca a veces de nosotros. Pero el Señor está ahí. ¿Sabes qué quiero decir? ¿Te acuerdas cuando el Señor vino a Juan? Y Juan lo bautizó. Y Juan lo bautizó en las aguas. Y el Espíritu Santo vino sobre Jesús y vino como paloma. Y fue lleno de la presencia del Espíritu para que en esta tierra Jesús como hombre fuera guiado también y lleno del Espíritu Santo. Oye, tenemos una bendición que todos aquellos que recibimos a Jesús como Señor y dueño de nuestra vida, oye, el Espíritu Santo nos llena, nos toca. Mire, lo menos que yo pensaba en mi vida, que yo fuera maestra de niños y maestra de jóvenes, y ahora mismo dando esta clase aquí en grabación, y menos predicar. Pero el único que nos cambia es cuando aceptamos a Jesús como Señor y el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y transforma todo nuestro ser. Y yo te invito. Así que mire esto, cuando aquellos vientos empezaron a soplar, cuando aquella barca quizás se movía de un lado a otro, quizás aquellos discípulos estaban agarrados de uno de los otros, el Espíritu Santo le mostraba a Jesús cuánto temor tenían sus discípulos. No es para menos. No es para menos, porque si fuera yo, amado, estuviera agarrado de lo que sea allí. Y con temores, porque era fuerte, eran vientos contrarios que vienen a nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Y dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche, oiga, qué tremendo es nuestro Señor. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, Él vino a ellos. Y le voy a decir a qué hora. Entre las 3 y las 6 de la madrugada. Oye, ellos salieron de día. Y esos vientos contrarios estuvieron ahí dando y dando y dando y dando, soplando. Y a las 3, entre las 3 y las 6 de la madrugada, dice, andando sobre el mar,
y me gusta y quiero leer esto. Se concluye que la sandalia de nuestro Señor realmente tuvo contacto con el agua. Él anduvo sobre la superficie del mar como andamos nosotros sobre un pavimento duro. Jesús caminó sobre este mar como si fuera algo duro. Pero Él era Dios, era el Hijo del Señor. Que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y caminó y dice que quería pasarlos de largo. Quería seguir. Pero el 49 dice, y viéndolos ellos que andaban sobre el mar, no podían creer lo que veían. Pensaron que era un fantasma y dieron voces, pensaron que era una aparición. Mire, la gente en este tiempo y en muchos tiempos se les aparecen unas apariciones, o están trepadas en palmas, o están en el piso, o las apariciones aparecen en distintos lados. Qué pena, ¿verdad?, que pongan su mirada en esas apariciones, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios no aparece ni en el piso manchado con grasa, ni aparece una imagen trepada en una palma. Eso es, perdone, pero eso es puro diablo, para engañar a muchos. Y ellos creyeron que era un fantasma, porque era algo sobrenatural. Ver a una persona caminando sobre el agua. Y viéndolo ellos, pues pensaron que era un fantasma y dieron voces pensando en esa situación. El versículo 50 dice, porque todos le veían y se turbaron. Los 12 discípulos lo vieron. Si vamos a ver, pues no es para menos, ¿verdad?, turbarse. Porque, ¿verdad?, uno dice, los discípulos se turbaron. Pero si hubiéramos estado allí, perdóname, también nosotros nos turbaríamos y decir, pero ¿quién viene ahí? Con esa sombra caminando sobre el agua. Pero luego habló con ellos. ¡Ay, qué hermoso! Y les dijo, alentaos, tranquilo, paz. Y le dijo esta palabra mágica que a mí y no mágica, no. Palabra no me gusta de mágica, porque Dios no es cuestión de magia. Yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Le dijo, me gusta mucho. Yo soy. Él es el gran yo soy. Cuando él lo arrestaron, buscamos a Jesús de Nazaret y él dijo, yo soy. Y aquel soldado cayó al piso porque pronunció esa palabra con autoridad. Yo soy, cayó al piso. Y ahí es donde el hermanito Pedro pues le cortó la oreja. Dijo, yo soy, no temáis. El Señor te dice en esta noche, Él es el gran yo soy. No temas. No temas, porque Él tiene control de esos vientos que estaban sobrenatural, y Jesús tuvo la autoridad y tiene la autoridad para reprender los vientos, para reprender todo aquello que viene a tu vida, y aquellos vientos que estaban azotando a los discípulos, el Señor los detuvo. Yo soy, no temáis. Y él allí estaba bien cerca de ellos y les dijo estas palabras, alentaos, yo soy, no temas. ¿Se acuerdan cuando les dije a principio que ellos salieron de Nazaret, sitio de incredulidad, para llegar a Betsaida, casa de pesca o casa de pescado? En el 51, en medio del mar, en medio de los vientos contrarios, en medio de lo que estaban pasando, ¿sabe lo que dice el versículo 51? Y subió a ellos en el barco. Estás pasando por tormentas sobrenaturales.
Aquí estamos hablando de una sobrenatural física. Ahora mismo cuando vino María, eso fue sobrenatural. Y le voy a decir una cosa. A veces Dios permite unas cosas a ver qué hacemos nosotros como humanos. Y mira que María sopló, rompió. Dios pudo haberla desviado como muchas desvió para Puerto Rico. Y así muchas cosas. Temblores. ¿Por qué será que el Señor a veces permite unas cosas sobrenaturales? Porque mientras están aconteciendo estas cosas, empezamos, Dios mío, perdónanos, Dios mío, mira, Dios mío, detén esto, Dios mío. Pero cuando pasan todas estas cosas, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos del que toma control de los temblores, de las tormentas, de los huracanes, de estas cosas sobrenaturales, y comenzamos de nuevo y viene una vida sin Cristo y como que aquí no pasó nada. Y estos discípulos fueron probados. Y yo te digo hoy que puedan mirar al Señor en medio de tanta tormenta y de tantas cosas, porque el Señor dice: alentado, tranquilo, yo soy, no temas. Y subió yo al barco. Y se creen que ese barco pues era de Zebedeo, de uno de los que andaban con Jesús. Y en medio de esto, ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban, presenciando algo sobrenatural. Y allí el mar, Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, se detuvo los vientos contrarios. Era algo sobrenatural que estaba por encima de lo que es natural. Y Dios tiene control de todas las cosas, siempre y cuando nosotros lo buscamos, que pongamos la confianza. Y llegaron a este lugar, que el 53, que ya estoy terminando, y después de cruzar el lago y salidos ellos del barco, recorrieron toda la tierra de alrededor y comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que Jesús estaba. Oye, ¿quién no corre a la presencia del Señor cuando podemos entender que solamente Jesús tiene el control de los vientos contrarios? Aleluya. Y de lo sobrenatural. De lo sobrenatural. Y dice que donde quiera que entraba, en aldeas o ciudades, heredades, ponían en las calles, qué tremendo, a los que estaban enfermos y les rogaban que tocasen siquiera el borde de su vestido. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Dios tiene control de las tempestades, de lo sobrenatural. ¿Estás enfermo? Dios es Dios de lo sobrenatural. Estás pasando por situaciones tormentosas como estos vientos contrarios que a veces aparecen de la nada. Dios tiene control y te dice: no temas. ¿Y sabes cuál es el mejor milagro sobrenatural que puede acontecer? Es cuando un ser humano, una vida, reconoce que Jesucristo es el Señor y le da su corazón y viene a Él y pone todos los problemas. Los problemas nunca se van a acabar, pero Dios nos sostiene en medio de los vientos contrarios. Él es nuestro sustento, nos ayuda. Yo soy un milagro sobrenatural del Señor. A mí no me importaba el evangelio, al contrario, me burlaba. Hasta que llegó un día en medio de la tempestad, que tuvo una tempestad en medio de este mar, de este mundo, que hasta también me quise quitar la vida. Pero el Señor me dijo ese día: no lo hagas. Y hoy puedo
dar testimonio con mi cabeza alta. Hoy puedo decir que en ese tiempo Él calmó mi tempestad. Y estoy aquí, diciéndote que no huyas. No te vayas con los vientos contrarios, al contrario, camina hacia Jesús. Y te digo más, estos discípulos salieron en la barca sin Jesús. Y a medio del mar, Jesús se montó en la barca y llegaron al otro lado. Y allí fueron pescadores de hombres. Allí comenzaron a evangelizar. Allí fueron a llevar la misericordia de Dios y a orar por los que estaban en condiciones difíciles. Porque Betsaida era casa de pesca y de pescado. Fueron a pescar. Fueron a hablarle a las vidas, a sanar, porque Dios le dio autoridad también a ellos, llenos del Espíritu Santo, para poder imponer las manos. Eso es un milagro sobrenatural, que seamos llenos de la presencia del Espíritu. Usted sabe lo que es que cuando aceptamos a Jesús, Él viene a morar en nuestra vida, que éramos vasos sucios, y nos limpió con su sangre preciosa. Y hoy puedo levantar manos al cielo y decirle gloria a Dios por lo que hiciste conmigo, porque estaba en una barca sin Cristo, estaba cruzando el mar de este mundo, perdida, sin fe y sin esperanza, y me esperaba la muerte, una muerte eterna. Y Dios me libró de eso, me libró, porque le dije: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Yo vivo en Trujillo Alto y viajo con mis pastores para acá, Ponce, 33 años. Yo no quería. Me escondí como este varón que se escondió detrás del bagaje. Pero el Señor, cuando te va a agarrar y te va a llamar, te llama, pero lo importante es decirle: heme aquí. Para que Él se monte en la barca de tu vida. Para cuando vengan los vientos recios, tú estás agarrado de Jesucristo. Así que en esta mañana, en esta tarde, te digo: abrázate a Jesús. Porque después que cruzaron el barco, adiós el lago, ellos comenzaron con Jesús a hacer milagros. Este mundo está terrible. Y eso usted lo ve. No hay que contar mucho porque lo vemos. Pero lo importante es a quién vamos a meter en la barca. No a las apariciones esas que aparecen por ahí. Ni tener un cuadro, ni tener un collar de pepitas, ni tener nada de eso. Eso no nos lleva al cielo. Ni calma la tempestad tampoco. El único que calma tu tempestad se llama Jesucristo. Los vientos contrarios van a venir, van a estar, pero lo importante es que tengamos fe, que le creamos al Hijo de Dios que vino a esta tierra. Vino a esta tierra a poner sus pies en este mundo tan pecaminoso, para que tú y yo seamos salvos. Mira a Cristo, búscalo porque Él es bueno. Él es bueno y perdonador. No importa el pecado que tenga, no importa, Él perdona. Él perdona, porque dice que Él nos limpia con su sangre preciosa. Y si estás enfermo, como dice el libro de Isaías, que por su llaga fuimos nosotros curados. Así que te invito a decirte que invites a Jesús que se monte en la barca de tu vida, para que cuando vengan los vientos recios tú te agarres de Él. No hay nada tan hermoso como tener a Jesús. Así que te invito, y ahí donde estás, que no has aceptado a Cristo como tu Salvador, para que esté en tu barca, invítalo porque Él es bueno, Él es maravilloso y hace milagros asombrosos.
y tiene control de la tempestad. Él hace milagros sobrenaturales y le damos la gloria a Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Busca del Señor en medio de la tormenta. Dios te bendiga mucho.